Shabbat Shalom. Estamos conectados en este momento de Instagram, de aquí de la Congregación Judía de Jacob, Caracas, Venezuela. Necesitamos que hagan su comentario a la campana y para que sean más en el futuro. Shalom, pueden sentarse, amado. Como ya vieron, la porción de esta semana se encuentra en los capítulos 16, 18, Beío Bamidbar, número. Y comienza lamentablemente con una desobediencia y además con una rebeldía contra Moisés, el ungido de Hashem. La palabra de Dios dice, versículo 1, un levita descendiente de Keat, llamado Coé, o Corra, hijo de Isaac, y 3 hombres más de la tribu de Rubén, llamados Datán y Abián, hijo de Eliab, y On, hijo de Pele, se rebelaron contra Moisés. A ellos se le unieron otros 250 israelitas. Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abián, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. Ven acá, no solamente es una rebelión, sino es una desobediencia, porque no obedecieron al líder que Hashem había colocado. Versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para nosotros, para hacernos morir en el desierto, sino también que te enseñaré de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos han metido en tu tierra que fluye leche y miel, ni nos ha dado heredad de tierra y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Dice que el animal más fiel del hombre es el perro y que las ovejas son los animales más dóciles que existen. Entonces, pregunto, ¿quién podría esperar que un animal tan dócil ataque a su pastor? Pues Moisés, le podemos decir que descubrió que las ovejas muerden, ¿verdad? No podemos equivocarnos de que fue Dios, Hashem, quien llamó a Moisés para que fuera el pastor de su rebaño. Puedo estar seguro que Moisés estaba muy contento cuando cuidaba el rebaño de las ovejas de su suegro, Jetro. Y para la edad que él tenía en ese entonces, ya pienso que Moisés estaba pensando que se iba a retirar. Pero los planes
de Hashem, para Moisés eran 8. Obviamente Moisés era el hombre elegido por Dios para pastorear el pueblo de Israel. Al elegir el Eterno a Moisés como líder de la nación, de su nación, nos hace ver el conocimiento del carácter de Moisés. Primero, vemos su humildad extrema. Moisés era extremadamente humilde. 2, su someterse siempre a la voluntad del Eterno. 3, su compasión por los demás. Y también vemos su espíritu de temor al Eterno, ante el Eterno. Estos rasgos reflejan el corazón de Moisés y que nosotros realmente necesitamos imitar. Amén. Si deseamos servir al Señor como siervos fieles, ya que escrito está, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Hechos 20:19. Si somos humildes, nos veremos delante del Señor como nada, como polvo, cuyo destino final es el mismo polvo de la tierra, de donde hemos salido, de donde salimos realmente. El concepto de la palabra humildad, como lo hemos estudiado en muchas ocasiones, no es igual a complejo de inferioridad. Para nada, no amado. La humildad se refiere a nuestro autoconcepto, respeto ante Hashem. Y es muy favorable, es muy bueno que la podamos poseer. Escrito está. ¿Y qué requiere Dios de ti, sino que camine recto, que ames la bondad y que camine en humildad con tu Dios? Humildad. La humildad es entender en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, que toda habilidad que poseemos viene de parte de Dios. Y no es ningún mérito nuestro. Siendo humilde y temeroso de Hashem, Él te dará la sagacidad y toda abundante inteligencia para el buen vivir. Amén. Siendo humilde, ¿verdad? Vamos a tener esa abundante inteligencia para el buen vivir. El que esto está. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todos los pueblos Mashiach que me fortalecen. Y así nos hizo Dios. El que cree en esto en su corazón, será verdaderamente humilde. Amados hijos, aún debemos de tener mucho
cuidado, porque aún nuestra humildad puede convertirse en orgullo sin querer, ya que debemos tratar de no llegar ni siquiera a estar orgullosos de nuestra humildad. A Moisés lo conocemos a través de la Biblia como un hombre paciente, que de su interior nace la humildad, que lo caracterizaba realmente. Eso era una mayor virtud que tenía Moisés, la humildad. La persona que logra o que tiene de nacimiento esta humildad, esta opinión de sí mismo, no busca destacarse o sobresalir sobre los demás, sino que deja que sea el Eterno quien maneje su vida. Amén. Escrito está en Proverbios 15:33, que dice: el temor de Adonai es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. El temor de Adonai es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. También hay otra versión que dice: el honrar al Señor instruye en la sabiduría. Para recibir honores, primero hay que ser humilde. Me gusta mucho esta versión. Al principio cité varios pasajes donde la palabra de Dios relata la rebeldía de Corra y sus 250 seguidores. Escrito está que dice: Corra, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abián, hijo de Eliab, y On, hijo de Pérez, pero hijo de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, del consejo, varones de renombre. O sea, no eran cualquier pelagato, como dicen por ahí. Corra no había sido nombrado jefe de los canitas, sino Elisafán, un primo más joven. El abuelo de Corra fue Keat, o como aparece en la Reina Valera, Coat. El padre de Corra fue Isar, hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elisafán, el padre de Corra, fue mayor que el padre de Elisafán. Uziel fue hermano menor. Su hijo fue elegido para ser el Nasí, o el príncipe del clan de Keat, La causa de esta rebelión que precedió Corra fue realmente una situación confrontada con la familia, motivado a ser elegido su primo menor, Elisafán, como jefe sobre
sobre Korah. El orgullo de Korah estaba profundamente herido, pues Moisés aparentemente lo había ignorado cuando seleccionó al primo de Korah, Elisafat, como jefe del clan de Kehat. Korah no se conformaba tener ya un cargo, porque ya Korah tenía un cargo dentro del cuerpo de los levitas, sino que quería mucho más. Fíjense cuán importante es sacar el odio, el reconcomio, el rencor, la envidia de nuestro corazón. Amén. De no ser así, nos pasará como a Korah, que en su mortificación pensaba lo siguiente: es totalmente injusto, decía él, que Moisés no me haya escogido como príncipe sobre la familia del clan Kehat, porque es mi derecho y está claro que yo sería el escogido. Yo soy el primogénito del segundo hijo de Kehat, Isaac, el papá de Korah. En cambio, Moisés llegó y nombró a mi primo más joven. Si yo soy mayor, debía haberme escogido a mí. Escogió a mi primo que era menor que yo. No creo, decía Korah, que Hashem ordenara a Moisés a nombrar a mi primo tan injustamente. Y este pensamiento de Korah, me imagino que fue mucho antes de ir a la presencia de Moisés con los 250 de sus seguidores. Así es el pecado. Así funciona el pecado. El pecado de la murmuración, que te va socavando las bases de tu lealtad, de tu fidelidad a tu líder. Amén. Hasta que llega el momento que ya nada te puede parar. Porque tu corazón está totalmente podrido, está comido de tanto veneno que has permitido que entre en él. Muchas veces nosotros mismos creemos como arreglar un tipo de situación similar a esta que estaba sucediendo a Korah, pensando que a lo mejor Hashem se puede agradar en que le demos un cargo a X persona, más o menos con de sentimiento como Korah, que Hashem puede agradarse y así evitar un problema en el futuro. No, yo voy a poner fundamental porque si no me va a venir contra mí. Y bueno, pero yo creo que realmente Hashem se puede agradar que yo nombre a X personas, teniendo algunos sentimientos, algunas ideas, pensamientos como Korah. Debemos decir, amado, que la obra del Señor no se construye de esta forma, con personas problemáticas, porque el problema no es Hashem, sino la envidia, las ideas y la falta de humildad en el hombre.
en el hombre carnal. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse. Primeramente a Hashem y luego a los líderes que Hashem ha colocado, ha puesto sobre él. Esa fue la medicina que Hashem estaba dando al Corra, pero no la quiso tomar. No quiso tomar de esa medicina y tratar con el pecado en su alma. No quiso, sino que desarrolló su rebeldía hasta que llegó a esta altura, rebelarse contra el elegido de Dios. Pero también tenemos hechos, obviamente tenemos hechos en la Biblia, en la Torá, cuando nos habla del personaje, como por ejemplo, con ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Vemos a Moisés y Aarón. ¿Quién era mayor? Aarón. Pero ¿quién fue el primero, el gobernador? Moisés. Vemos a Efraín, a Manasés. Y qué grandeza también había en Joseph, porque logró que Efraín y Manasés inculcar la Torá a sus dos hijos, para que no tuvieran la misma envidia y peleas que él mismo había experimentado con sus hermanos. Joseph pudo romper esa maldición generacional y combatir y también erradicar de su propia familia toda clase de envidia. De la misma manera, los descendientes de Corra lograron romper también la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos en la Escritura. Eran levitas que tenían un puesto importante. Si nos humillamos, amados, bajo la poderosa mano del Eterno, ¿qué va a suceder? Si nos humillamos, Él nos va a exaltar a su debido tiempo, como está escrito, 1 Pedro 5 al 6, que dice: asimismo, vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Estamos prácticamente hablando de la rebeldía, del rebelde. Cuando la Torá nos habla de rebeldía, de rebelde, está siempre íntimamente relacionado con desobediencia. Veamos qué dice la palabra de Dios. La raíz de la rebeldía es el mal. Así el rebelde busca el mal. Así realmente el rebelde busca el mal. Porque dice el proverbio
17:11, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Una persona que no está siendo correcta, honesta, está muy cerca que su actitud sea rebelde. Analiza y verá que es cierto. 2. Un rebelde se asocia con la mentira y por lo tanto no desea acatar lo que oye de la Torá de Hashem. Lo asocia con la mentira, ¿es verdad? Un rebelde que va a mentir. Veamos lo que pasó con Corra. ¿Qué habló Corra contra Moisés? Pues mentira. Isaías 30, versículo 9 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Hashem. Eso es lo que pasó en la época de Corra. Estos seguidores no quisieron oír lo que Hashem había impuesto. 3. El corazón de la persona rebelde no está dispuesto para el Señor. Dice la palabra, el Salmo 78, 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Elohim, su espíritu. El rebelde no escucha. El rebelde no escucha. Esta persona está en perfecta concordancia con el anterior. Dado que todo rebelde cerrará sus oídos a todo aquello que esté contrario a sus intereses. Lo que no está a su favor, cierra sus oídos, aunque sea verdad lo que se esté diciendo. Ezequiel, capítulo 3, 27, dice: mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirá: así ha dicho Hashem el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casas rebeldes son. 4 o 5. El rebelde tiene ojo, pero no ve. ¿Cómo es eso? Todos los rebeldes no ven nada, más no escuchan. No ve nada, más no escucha, sino que lo evidente, la circunstancia que le plantea la vida para tomar las decisiones correctas, que son veladas. Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oído para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Ahí. Personas que no escuchan consejos sanos, esos son rebeldes. Y lo complementa con una frase: así soy, así seré. El rebelde no hace las cosas que se le manda. Josué 1:18. Cualquiera que fuere rebelde a su mandamiento
y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que demandes, que muera. Solamente que te esfuerce y sea valiente. El pasú, el versículo anterior, le habla a Moisés, a Josué, el sucesor de Moisés, demostrándole apoyo. Y esto nos ayuda a comprender una característica más del rebelde: no obedece la voz de su autoridad. El rebelde no sigue el mandato de Hashem. De Deuteronomio, de Barín 1:26. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandato de Hashem, vuestro Dios. Como he compartido, amado, previamente el rebelde nada más destaca a sus autoridades terrenales, sino desde luego también al mismo Eterno. El rebelde a la palabra del Eterno. El rebelde no acatará las órdenes del Eterno y por consiguiente su palabra mucho menos. Lamentaciones dice 1:8. Hashem es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oí ahora, pueblo todo, y ve mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio por no acatar la orden de nuestro Padre Celestial. El rebelde no escucha el consejo del Eterno. Dice Salmo 107:11. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Hashem y aborrecieron el consejo del Altísimo. Para concluir, amado, todo lo que han oído, por favor, no lo considere como si no fuera para ti. Porque toda palabra que venga de la Torah es dirigida para ti como hijo e hija del Eterno. Y si en este caso, muy probablemente muchos estarán pensando en otros. Y miren para un lado. O para acá. O si no me miran a mí. Sin embargo, te invito a que no caiga en dicho error, ya que la Torah está dirigida para cada uno de nosotros y nada más al compañero. 1 Corintios dice 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni intentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amados hijos, cada uno observemos nuestro respectivo andar y nunca pensemos que lo que está escrito nunca más podrá pasar. Por tal motivo, debemos elevar nuestra oración como está escrito en Judas 25, 24, que dice: y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Shabbat Shalom. Doy gracias pues a los que estuvieron conectados y sabiendo que este video estará grabado en nuestra página. Si no pudo alcanzar el comienzo, lo puede ver posteriormente. 21 minutos va a estar en YouTube e Instagram. Shabbat Shalom.